Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a hacer un repaso, yo diría que bastante a fondo, de lo que ha sido 2025 en el mundo de Bitcoin. Porque, la misión es entender qué ha pasado. Ha sido un año que ha desafiado, todas las expectativas. Si recordamos, a finales de 2024, el guión parecía ya escrito. Totalmente. Las instituciones llegaban en masa, se hablaba de compras soberanas, el optimismo era, absoluto. La sensación general era que por fin Bitcoin se consolidaba, pero la realidad ha sido... Otra cosa. Otra cosa, sí. Hay un meme por ahí de Matthew McConaughey que creo que lo resume perfectamente. Empieza una película con traje, impecable, y la acaba en una cabaña hecho polvo. Con la mirada perdida, sí. Sí. Pues creo que resume el sentimiento de muchos en 2025. Así que vamos a desgranar qué ha pasado. Es que esa imagen es perfecta, de verdad. Captura la esencia de este año. Bitcoin es una tecnología que parece diseñada para maximizar la incomodidad. Siempre a la contra. Siempre. Y para romper cualquier narrativa que se dé por sentada. Justo cuando todo el mundo, desde el analista más reputado hasta el inversor novato, coincide en algo, Mala señal. es la señal más clara de que va a ocurrir justo lo contrario. Se hablaba del superciclo, de la inevitabilidad de los $200.000, y todo eso, pues, saltó por los aires. Lo cual para muchísima gente ha sido una decepción enorme. Pero en el material que hemos revisado se argumenta que esto a la larga podría no ser malo. ¿Cómo es eso? Exacto. La idea de fondo es que para que una tecnología monetaria global sea útil y estable, tiene que dejar de ser el activo más emocionante del casino. Tiene que aburrir. Tiene que volverse aburrida. Predecible en su función, ojo, no en su precio diario. Y quizás 2025, con toda su frustración, ha sido un paso doloroso, pero necesario en esa dirección. Un baño de realidad. De acuerdo. Pues vamos a desglosar ese baño de realidad. Y creo que hay que empezar por la que ha sido para mí la mayor sorpresa del año. La enorme divergencia entre el oro y Bitcoin. La desconexión fue total. ¿Total? Durante todo el primer semestre, con la incertidumbre geopolítica subiendo, vimos cómo el oro hacía lo que se espera de él. Actuar como refugio, claro. Exacto. Marcar máximos históricos. Y la narrativa dominante era que Bitcoin, el supuesto oro digital, le seguiría con un poco de retardo. Paciencia, ya llegará. Lo he leído cientos de veces este año. Cientos. Pero es que ese retardo se convirtió en una desconexión permanente. El oro subía y Bitcoin, pues, o caía o se quedaba plano, que rompió esa correlación que tantos daban por hecha. Pues fueron varios factores que chocaron a la vez. El primero, y el más obvio, es que en momentos de pánico real, de risk-off, que se dice en los mercados, El oro es el oro. el oro tiene 5.000 años de historia. Es un refugio, digamos, grabado en el ADN financiero. Bitcoin, por ahora, no tiene ese estatus. Sigue siendo un activo de riesgo. Cuando hay miedo de verdad, se comporta como un activo de riesgo. Muy correlacionado con el Nasdaq, por ejemplo. La narrativa es potente, sí, pero la realidad del mercado, de momento, es otra. O sea, que le falta madurar para cumplir ese papel. Probablemente. Pero es que el segundo factor es más sutil y muy específico de este ciclo. Hubo una presión vendedora interna, gigantesca. ¿A qué te refieres con interna? Con el precio por encima de los $100.000 a principios de año, los inversores más antiguos, los que entraron hace 5, 7, 10 años, los llamados OGs. Espera, un momento. ¿De verdad había tanto poder de venta acumulado en esas manos como para frenar a todo el mercado institucional que se suponía que estaba entrando a espuertas? Pues esa es la clave. No es que los frenaran, es que las instituciones no entraron con la fuerza que se esperaba. Y los OGs sí que salieron con mucha fuerza. ¿Vieron la oportunidad? Vieron una oportunidad de oro, nunca mejor dicho. Por primera vez había liquidez suficiente en el mercado como para vender posiciones enormes, sin provocar un desplome. Podían salir de forma ordenada. Justo. Y esa oferta constante actuaba como un muro de contención. Cada vez que el precio intentaba despegar, aparecía una nueva ola de ventas de estas carteras antiguas. Entendido. Y mencionas un tercer factor que tiene que ver con los modelos predictivos. Sí, y esto es una lección de humildad para todos los analistas, ¿eh? Modelos como la teoría de la liquidez de Michael Howell... Que vinculaba el precio a la cantidad de dinero que fluye en los mercados. Exacto. Se habían vuelto súper populares. Pero aquí se cumple una ley no escrita de los mercados.
Cuando una herramienta predictiva se populariza demasiado, Deja de funcionar. deja de funcionar, porque el mercado se adapta. En cuanto todo el mundo espera lo mismo basándose en el mismo modelo, ese resultado ya está descontado o directamente se invalida. El truco de magia deja de funcionar cuando todo el mundo sabe cómo se hace. Fascinante. Tal cual. Vale, entonces esa fue una sorpresa externa. Pero la otra gran sorpresa del año, según los análisis, vino de dentro, de la propia comunidad. Una especie de guerra civil ideológica. Sí, y mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Es el conflicto entre los desarrolladores de Bitcoin Core, que es el software principal, y una facción más purista, liderada por Luke Dashjer y su cliente Knots. Y lo que está en juego, dicen, es el alma de Bitcoin. Literalmente. Ostras, pero eso suena a una división casi filosófica. ¿Es solo algo técnico o son dos visiones opuestas sobre para qué sirve Bitcoin? Es exactamente eso. La polémica estalló por una actualización de Bitcoin Core que, en la práctica, facilitaba la inclusión de datos que no son dinero en la cadena, los ordinals. El llamado spam por los detractores. Eso es. La gente de Core tiene una filosofía muy clara. Si pagas, juegas. Mientras una transacción sea válida y pague la comisión, la red debe ser neutral. No son nadie para censurar. Neutralidad total. ¿Y cuál es el argumento en contra? ¿Por qué la gente de Knots lo ve como una amenaza tan grande? Bueno, es que al realizar este spam, el dinero no solo se queda en los nodes, sino que se lo roban a los propietarios de los Bitcoin a través del sobreprecio. Bitcoin tiene un propósito: ser el mejor sistema monetario posible. Y llenar la cadena de JPEGs o textos va en contra de ese propósito. Entiendo. Usan una analogía que es muy buena. Un email de spam, aunque técnicamente siga los protocolos, sigue siendo spam. No es para lo que se diseñó la herramienta. Exacto. Su temor es que estos usos congestionen la red, disparen las comisiones y, peor aún, abran la puerta a riesgos legales. Imagina que alguien inscribe contenido ilícito en la cadena. Sería imborrable. Imborrable. Ahí está el problema. Pero, claro, ¿quién decide que es spam? ¿No va eso en contra de la idea de descentralización si un grupo empieza a filtrar transacciones? Ahí está el corazón del debate. Es la tensión entre la neutralidad absoluta y la preservación del propósito original. Y lo más llamativo es que ha dividido a gente que hasta ahora estaba alineada en casi todo. Demuestra lo complejo que es gobernar un sistema así. Es un debate que no ha terminado, vamos. Ni mucho menos. Muy interesante. Bueno, si te parece, dejamos las sorpresas y pasamos a los hitos, porque a pesar de este precio tan decepcionante para muchos, en 2025 sí que ocurrieron cosas muy importantes. Importantísimas. Y una de ellas fue la explosión de las tesorerías corporativas. Sin duda. Esto es un ejemplo perfecto del fenómeno gradualmente y luego de repente. Durante años, Michael Saylor y MicroStrategy eran una anomalía. Un excéntrico. Se le veía como un excéntrico, sí. Un CEO que había apostado toda su empresa a un activo súper volátil. Nadie se atrevía a imitarle. Y de repente en 2025 se abrió la veda. Los análisis hablan de más de 200 empresas cotizadas que anunciaron estrategias similares. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora? Yo creo que fue una combinación de factores. Por un lado, la aprobación de los ETFs el año anterior, que legitimó el activo. Y por otro, la simple necesidad. ¿Necesidad de qué? Con la inflación persistente, los directores financieros buscaban desesperadamente alternativas para preservar el valor de sus tesorerías. Y la estrategia de Saylor, que en 2020 parecía una locura, de repente empezó a verse como prudente. Pasó de ser un loco a ser un visionario. A ojos de muchos, sí. Pero claro, una cosa es la estrategia y otra ejecutarla bien. En los informes se menciona el caso de la empresa de Bailey como el ejemplo de cómo no hacer las cosas. Uf, sí, ese caso fue una mini historia fascinante. ¿Qué pasó exactamente? Fue una mezcla de todo. Bailey intentó emular a Saylor, pero cometió errores de principiante. La comunicación fue terrible. Lo presentaron casi como una apuesta especulativa. Asustaron a los inversores. Asustaron a los más conservadores. El momento fue pésimo, justo antes de una caída. Y lo más importante, no tenían la convicción de Saylor. Al primer problema empezaron a dudar públicamente. Y el mercado no perdona eso. El resultado fue que los inversores huyeron en masa. La acción se desplomó y se convirtieron en el póster de cómo una buena idea puede salir terriblemente mal. Vaya lección. Y de un hito que se materializó, pasamos a una amenaza que hasta ahora era teórica, pero que en 2025 se ha vuelto muy real en la conversación. La computación cuántica. Sí, el despertar cuántico.
Durante años fue un tema de nicho, algo para conferencias de criptografía. Un riesgo para dentro de 20 o 30 años. Y de repente estaba en boca de todos. De repente, sí. La idea de que un ordenador cuántico pudiera romper las firmas que protegen las carteras de Bitcoin pasó de la ciencia ficción a la preocupación real. Y esto, claro, genera mucho miedo. Pero, ¿el riesgo es real a corto plazo? ¿Debería alguien estar preocupado hoy? La respuesta corta es probablemente no por un ataque directo, pero sí por cómo reacciona la comunidad. Ah, interesante. Y aquí es donde el debate se pone bueno. Por un lado, es positivo que la conversación haya empezado ya. Cambios como Segwit o Taproot tardaron casi una década en implementarse. O sea que hay que empezar a hablarlo ahora. Es crucial. No podemos esperar a tener el problema encima. Pero gente como Adam Back advierte de que la cura podría ser peor que la enfermedad. ¿A qué se refieren? Se refieren al riesgo de precipitarnos. El peligro real no es que mañana Google anuncie un ordenador cuántico que lo rompa todo. Que eso sigue estando lejos. Muy lejos. El peligro real es que, por el pánico, se intente implementar a toda prisa una nueva firma digital resistente a lo cuántico que no esté lo suficientemente probada. Y que tenga otro tipo de vulnerabilidades. Exacto. Y aquí viene la ironía que mencionaba Back. Podríamos crear una firma súper compleja para resistir a un ordenador cuántico del futuro, pero que tenga un fallo tonto que la haga vulnerable a un portátil de hoy. El pánico es el peor consejero. Entiendo. Un año complejo, sin duda. Y para ir cerrando el repaso, creo que es interesante hablar de las personas. De los personajes que han definido estas narrativas. Empezando, claro, por Michael Saylor. Es que sigue siendo la figura central. Y lo curioso es que su influencia va mucho más allá de su estrategia de compra. Se ha consolidado como una especie de filósofo del espacio. Es verdad. Tiene una habilidad única para explicar conceptos complejos usando analogías con la historia, la termodinámica. Es un líder inesperado, pero increíblemente articulado. Totalmente. Y en el otro extremo del espectro tenemos a Luc Daguerre. Ha pasado de ser un desarrollador muy respetado pero de bajo perfil a ser el catalizador del gran debate del año. Exacto. Te guste más o menos su enfoque, que es extremadamente purista, ha forzado una conversación que era absolutamente necesaria sobre la dirección de Bitcoin. Ha puesto la pregunta sobre la mesa. Ha puesto sobre la mesa la pregunta, ¿qué es esto y para qué sirve? Y aunque sus métodos son controvertidos, ha sido el gran agitador ideológico de 2025. Y para cerrar este trío, una figura que ha tenido una evolución curiosa, Nick Carter. El caso de Nick Carter es muy revelador. Durante años fue una de las voces más mesuradas, una referencia. Pero en 2025, sobre todo con el tema cuántico, su tono cambió. Se volvió más alarmista. Mucho más vehemente, casi alarmista, ¿sí? Llegando a predecir caídas de precio inminentes si no se actuaba ya. ¿Y cómo se ha interpretado ese cambio en la comunidad? Pues hay de todo. Algunos creen que son estos sobre un riesgo que él ve muy grave. Otros, más cínicos, sugieren que su cambio de tono coincide con sus intereses en empresas que ofrecen soluciones a esos problemas. Ya. Sea como sea, su caso nos recuerda lo falibles que son las predicciones. Y hablando de predicciones, recordemos que a principios de año se hablaba de precios entre 250.000 y $500.000. Y el máximo ha sido 106.000 euros. Pues eso, un baño de humildad para todos. Sin duda. Entonces, si tuviéramos que resumir el legado de 2025, ¿con qué nos quedamos? No ha sido el año de los fuegos artificiales que todos esperaban. Para nada. Ha sido un año de consolidación silenciosa. Un año en el que se rompieron los ciclos predecibles, lo cual es sano. Se abrieron debates internos profundísimos, como el de Core versus NOTs. Y se sentaron las bases para nuevos usos. Exacto, como las tesorerías o el crédito digital, que madurarán en los próximos años. Todo esto mientras el precio contaba una historia de estancamiento. La gran lección es que Bitcoin sigue siendo un sistema vivo, impredecible y que se ríe de los análisis simplistas. Un sistema que nos obliga a cuestionar nuestras certezas. Me parece una conclusión perfecta. Y para cerrar, una reflexión final que se extrae de los materiales. Mientras toda la atención se centraba en el precio de Bitcoin, otro fenómeno crecía de forma masiva: el uso de dólares digitales, las stablecoins. ¿Se ha disparado? La cantidad en circulación se ha disparado.
Y esto plantea una pregunta fascinante para el futuro. Vemos un apetito global sin precedentes por tener dólares en formato digital. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos como emisor parece tener una necesidad económica de debilitar su propia moneda. Es una paradoja tremenda. El mundo demanda dólares con más fuerza que nunca, pero el emisor de esos dólares tiene incentivos para que valgan menos. El choque entre esa demanda global y la política monetaria de EUU podría ser el verdadero drama financiero de la próxima década. Y ahí es donde Bitcoin podría jugar un papel. Quizás, en ese escenario, el papel de un activo monetario neutral, ajeno a las decisiones de cualquier Estado, adquiere una relevancia que ahora mismo ni imaginamos. Es una idea para seguir muy de cerca.